Gloria al Señor. Bendiciones a todos mis hermanos. Aleluya, es una alegría muy grande, hermanas, estar acá en la casa del Señor. Estar todas juntitas hoy día de las damas. Gloria al Señor, un tiempo con el Señor en el cual me deleité, aleluya, con esos pasajes que trajeron de la palabra del Señor, porque todo tiene una vivencia y tiene una grande bendición. Así que honramos al Señor por esta noche tan preciosa, gloria al Señor, que es de damas, en el cual, aleluya, el Señor se ha glorificado y le hemos dado gracias en todo. Yo quiero que abran la palabra del Señor, ahí en el libro de los Hechos. Abra su escritura. Dios bendiga a todas las naciones. Dios bendiga a todos mis hermanos. Y abran la palabra del Señor, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 41, allá está el 47. Dice la palabra del Señor así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre bueno, Padre celestial, yo le doy gracias, Señor, en esta noche. Una noche preciosa, Señor, que nos ha dado. Y que nos ha dado la dicha, Señor, aleluya, de tener la fuerza, aleluya, y de tener esta respiración, Señor. Gracias, Padre celestial, por darnos la fuerza para estar aquí adentro. Ahora, Señor, bendiga a todas las naciones, a todas mis hermanas y hermanos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que viven para usted, Señor. Aleluya. Ahora le doy gracias, Señor. Ahora bendiga esta palabra que es suya y que nos la ha entregado para este día. En el nombre de Jesús, gracias, eterno y divino Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Es una alegría muy grande, una satisfacción muy grande, aleluya, poder estar en la casa del Señor, aleluya. Y también, hermanos, glorificar al Señor por todo lo que hace todos los días, aleluya. Así que nosotros como hijos de Dios, hermanos, al venir al camino del Señor, aleluya, muchos vienen bien alegres con el Señor. Muchos vienen bien gozosos con el Señor. Muchos vienen, aleluya, hablándoles a otros también, aleluya, que vengan a la casa del Señor, aleluya, y traen personas, aleluya, a que oigan la palabra del Señor. Y empiezan, aleluya, muy alegres, muy felices en un grande avivamiento, aleluya. Aparentemente muchas de las veces, aleluya, porque aquí vemos que si hablan la palabra del Señor, aleluya, y invitan a que oigan otras personas más la palabra del Señor, aleluya, al pasar el tiempo, hermano, se va a dar cuenta uno cómo empezó la persona. La persona empezó con adoración, la persona empezó con oración, la persona empezó bien con el Señor. Bueno, pues esa persona va a seguir en el fuego del Espíritu. Pero si esa persona, aleluya, se le acabó en el primer camino, empezando en las primeras vereditas, aleluya, en que recibió al Señor y andaba gozoso y contento, pero le duró muy poco, aleluya, el tiempo de ese avivamiento, y le duró tan poco tiempo, aleluya, que eso, aleluya, si se acabó y empezaron en las cosas del mundo y nuevamente
se les olvidó, aleluya, todo lo que habían recibido se les olvidó. Al pasar el tiempo uno se da cuenta que eso no era avivamiento, eso era una emoción. Y la emoción es momentánea, es de tiempo cortito. La emoción así es, la emoción es muy cortita. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, que perseveremos en la palabra del Señor y que conozcamos más y más al Señor a través de la oración. Y que leamos mucho la palabra del Señor. Aleluya. Y que estemos en la casa del Señor aprendiendo. Aleluya. Todas las enseñanzas. De tal manera para crecer. De estar en el tiempo del Señor. Aleluya. En todo tiempo en la casa del Señor. Y sobre todo en el tiempo de la oración. Es muy importante, hermano, porque el verdadero cristiano, aleluya, sus resultados son muy buenos. Es como usted empezó, va a terminar. Si usted empezó buscando de Dios y agradando al Señor, aleluya, en un bonito avivamiento, y usted perseveró en Dios, usted va a ir a la presencia del Señor. El que viene a Cristo permanece siempre en avivamiento para toda la vida. Aleluya. Porque vino, aleluya, siempre vino al encuentro del Señor Jesucristo. Vino al encuentro del Señor Jesucristo, aleluya, y tuvo un encuentro tan real, tuvo un encuentro tan verdadero, que allí no había mentira, que allí no había engaño, que prosiguió y siguió y siguió, y pasaron 10, y pasaron 20, y pasaron 30, y pasaron más años, y la persona siguió caminando con el Señor. Aleluya. Déjeme decirle que es una persona que tuvo un encuentro con el Señor. Y esa persona siempre va a estar en un grande avivamiento. Los resultados son maravillosos. Porque habrá un avivamiento en todo tiempo. Toda la vida tendrá un avivamiento. Una persona que empezó bien. Y gracias al encuentro que tuvo con el Señor. Aleluya. Y que fue real. Y que fue genuino. Y que fue verdadero. Eso le agrada al Señor. Aleluya. Porque entonces traemos un nuevo nacimiento, en el cual al traer ese nuevo nacimiento, aleluya, podemos compartir la palabra en el Espíritu. Gloria al Señor. El nuevo nacimiento viene cuando usted se metió en el Espíritu, aleluya, con Dios. Y entonces el Señor, el Espíritu Santo, al ver su realidad como hijo de Dios, el Espíritu Santo al ver su realidad, su verdad en su corazón, aleluya, hizo una conexión con su espíritu. El Espíritu Santo hizo una conexión con su espíritu, por su verdad, por su realidad, porque fue genuino, porque fue verdadero. Así que cuando sucede todo esto, usted va a seguir en un avivamiento. Usted va a seguir en un crecer en el Señor. Muchas de las veces, cuando una persona empieza en el Señor, tiene que seguir. Porque el enemigo te va a poner trabas, te va a poner el pie para que te caigas. Pero ¿sabes qué? Que tú tienes que estar bien listo, aleluya, como hija, como hijo del Señor. El avivamiento, hermano, cuando ese avivamiento perdura, pero cuando esa emoción nomás va a durar poquito tiempo. Y al poquito tiempo va a empezar a querer dejar de ir a la iglesia, dejar de buscar de Dios, dejar de ir a la oración, porque son emociones. Pero cuando es una realidad, aleluya, entonces seguirá ese avivamiento. Aleluya, la persona no se va a querer despegar de Dios, porque es una realidad, porque quiere estar aprendiendo y creciendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo nacimiento. Gloria al Señor, aleluya. Y los resultados de todo esto trae un avivamiento, gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo, hermanos, aleluya, es una realidad de nuestras vidas. Y el avivamiento, aleluya, viene, aleluya, a causa de una obediencia. Aquí vemos a través de la palabra del Señor, damos gracias por la obediencia. Aleluya. Hechos 2:41. Libro de los Hechos, ahora siga allí usted si tiene su Biblia abierta, estamos en Hechos 2:41. Y allí vamos a empezar de allí al 47 hasta el 47, pero ahorita vamos a estar agarrando un versículo 41. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos que la palabra del Señor dice, aleluya, que gracias a esa obediencia, gloria al Señor, ellos oyeron la palabra, la creyeron en esa palabra al oírla, aleluya, y luego después siguieron el siguiente paso, se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que vemos, hermano, que cuando una persona viene al camino del Señor, aleluya, y es obediente, a Dios le agrada mucho. En el punto número 1, entrar a la obediencia es lo más importante, hermano. Aleluya. El avivamiento viene por causa de la obediencia. Dice que recibieron a Cristo, ¿por qué? Por fe. Por fe, porque creyeron, aleluya, y recibieron a Cristo por fe. Obedecieron y fueron bautizados. Así que no habrá avivamiento si no hay obediencia. Por eso es que es muy importante la obediencia. Aleluya. Pablo, podemos mirar que Pablo fue obediente al llamado que tuvo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, podemos mirar a un Pablo, aleluya, respirando crueldad, violencia, respirando enojo, ira y celo que tenía porque los discípulos iban corriendo hacia Damasco después de la muerte de Esteban. Empezaron a correr hacia Damasco. Muere Esteban y ahí queda muerto. Y cuando queda muerto Esteban, aleluya, entonces la gente que era cristiana, la gente del Señor, aleluya, ellos fueron camino a Damasco, se fueron rápido, porque aleluya, ahí estaba Pablo, y era Saulo de Tarso. El Señor le cambió el nombre a Pablo, primero a Saulo de Tarso, y le cambió el nombre a Pablo. Por lo tanto, aquí podemos mirar, hermanos, aleluya, que él se fue persiguiéndolos hacia Damasco. Aquí vemos que Pablo, aleluya, estaba enfurecido, respirando, aleluya, mucho coraje, enojo, crueldad contra todos los cristianos. ¿Cuánta gente usted no sabe que la han matado, hermano, por ser creyente? Pero sabe una cosa, que el que muere en esa situación se va con el Señor. ¿Por qué? Porque está sirviendo al Señor con todo su corazón. No hace mucho tiempo, hermanos, no hace mucho tiempo en Matamoros, allí hubo un incidente bastante terrible en una campaña. Había un jovencito que estaba acomodando las sillas porque iba a haber una campaña esa noche. Estaba en tiempo de campaña. Y estaba acomodando ahí en Matamoros las sillitas. Aleluya, como a las 5 de la tarde se desató alguien allá peleando por los alrededores y le cayó una bala a él y se murió. Y era un creyente, genuino creyente, andaba en el gozo y cantando alabanzas, estaba feliz. Y me dice su madre: hermana, ¿usted cómo ve esto? ¿Por qué si era cristiano? ¿Por qué no siguió viviendo y Dios no le dio más tiempo si era un cristiano? Digo, porque era su tiempo, y qué bueno que se fue con el Señor. Qué bueno que como hijo de Dios se fue con el Señor, porque estaba en su buen punto de irse con el Señor. Hay mucha gente, aleluya, que podía haberse devuelto para el mundo y allí haber quedado sin salvación y no haber entrado a la presencia del Señor. Pero si allí él estaba haciendo el trabajo del Señor y le llegó el momento, él está con el Señor. Y entonces ella dijo: toda la vida pensé que era esto, ¿por qué Dios no hizo algo? Y yo estaba enojada con Dios. Me dice ella: hermana, yo estaba enojada con Dios. Le digo: usted hace mucho mal, porque Él dio la vida y también Él la quita. Él nos dio la vida, pero también cuando llega el momento nos llama. Cada uno de nosotros tenemos en la tierra un tiempo para vivir, y somos temporales, y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Pero que sí sabemos
que entre más nos aproximamos y nuestra edad va avanzando, sabemos que nuestros días son más cortos. Pero aún también sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Y yo, en ese momento, cuando yo hablaba con ella entendió. Hice una oración de fe. Ella lloró y dijo, ahora descanso. Ahora descanso en Dios, porque Dios es muy bueno. Le digo, Él está en mejor lugar. Usted ni se preocupe. Él era un servidor del Señor. Dijo, y él era un borracho, un drogadicto. Me dio muchos problemas. Le digo, entonces dele gloria al Señor, que está con el Señor. Porque, como dice su pastor, él estaba sirviendo con todo su corazón al Señor. Y era el primero que llegaba. Y era el primero que arreglaba las sillas para que llegaran los hermanos. Y entonces, todos, aleluya, estuviera todo en orden para cuando fueran llegando los hermanos. Entonces él era un servidor del Señor. Nosotros, hermanos, aleluya, este hombre fue obediente entonces al llamado. Este hombre fue obediente al llamado del Señor, igual que Pablo. La obediencia, hermano, es muy importante. Aquí vemos, aleluya, que Pablo iba camino a Damasco, respirando enojo, mucho celo. Iba a traer a los discípulos que se habían corrido hacia Damasco para regresarlos a Jerusalén. Y cuando iba rumbo a Damasco, iba muy enojado. De repente el Señor, aleluya, lo resplandeció una luz. Ellos conocían como judíos, ellos saben y conocían que sí, aleluya, esa luz significaba, aleluya, la misma presencia del Señor. Y cuando le resplandeció luz, aleluya, a Saulo de Tarso, el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces dijo, él estaba sorprendido porque sabía que era Dios. Y aquí vemos, hermano, que temblando y temeroso, dice la Escritura, aleluya, en el versículo 6 del capítulo 9 de los Hechos y verso 6, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estoy a tu disposición. ¿Usted puede decir eso? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu disposición. Estoy a lo que tú quieras que yo haga. Si usted es una persona de Dios, usted va a estar a la disposición del Señor. Aleluya, a lo que, aleluya, usted no sabe cuánto tiempo usted tenga. Y Dios lo llamó a usted con llamamiento santo para que le obedezca y le sirva. Así que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba listo. El Señor quiere, aleluya, que haya gente lista para cuando hace el llamado. Y al hacer el llamado, aleluya, estén listos para trabajar. Dice que la suegra de Pedro, dice que la palabra del Señor, que Jesús pasaba y andaba con Pedro y llegó a la casa de Pedro. Y ahí estaba la suegra de Pedro y estaba muy enferma, con fiebre. Y llegó y le puso la mano y se levantó la mujer, la suegra de Pedro, se levantó, inmediatamente le servía. Dice que le servía. Nosotros, al llamarnos el Señor, es para servir, es para hacer los trabajos del Señor de su casa. Así que vemos, aleluya, que Saulo obedeció, y todo el capítulo 9, ahí donde empezó todo en el versículo 6, todo el versículo 1 hasta el 6, usted va a mirar que de ahí en adelante obedeció, pero tenía que ir a Damasco, porque allí iba a ir a Ananías a ponerle las manos, porque él había quedado con la luz tan fuerte, había quedado ciego. Y entonces el Señor envía a Ananías allá a Damasco y le pone las manos. Y cuando le pone las manos, se le caen las escamas. Pero él reconoció que era Saulo de Tarso. Pero Dios lo había llamado con un llamamiento. Toda persona que sea, por más violenta que sea, por más alcohólica,
drogadicta o de las calles o prostituta o prostituto, siempre, aleluya, cuando Dios haga el llamado, tiene que obedecer. ¿Por qué? Es una oportunidad que Dios está dando. Él obedeció, aleluya. Pablo no andaba con formalismos, aleluya, hizo una decisión, aleluya, de servir al Señor obedeciendo. Así que vemos a través de la palabra del Señor, también vemos una desobediencia que la podemos mirar a través de la palabra del Señor. Aquí vemos en 1 Samuel 13, del 10 al 14, el rey Saúl estaba esperando a Samuel, el profeta, para que viniera y él preparara el holocausto, el profeta Samuel. Pero Saúl se desesperó y él hizo el holocausto. Él presentó el holocausto. Ellos se iban a una guerra. Y cuando viene Samuel, el profeta, lo encuentra haciendo el holocausto cuando a él le pertenecía. Le dice: locamente has hecho esto. No te pertenecía a ti. Ese día dijo: es que porque tú no venías rápido, yo tuve que hacerlo. Yo me tengo que ir a la guerra. Dijo: pero te hubieras esperado. Y en ese momento, hermanos, aleluya, fue tristemente una desobediencia. Trajo muerte para todos sus hijos y la muerte de él, del rey Saúl y de todos sus hijos. Y también el Señor le quitó el reinado. Así que vemos, hermano, que le costó reinado, le costó hijos y le costó su propia vida. ¿Por qué, hermanos? Por una desobediencia. Nosotros, a través de la palabra del Señor, tenemos que entender lo que Dios habla, lo que Dios dice. Allí en Hechos, capítulo 2 y verso 42. Gloria al Señor. Vemos a través de la palabra del Señor, aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vemos que la palabra del Señor nos da una enseñanza maravillosa, aleluya. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aleluya. Aquí vemos, hermano, que todos perseveraban, tenían en común todas las cosas, versículo 41. Así que todos perseveraban en la fe. Gloria a Dios, aleluya. Perseveraban en la doctrina, caminaban con el Señor, aleluya, y eso a Dios le agrada. El verso 41 dice: todos habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así debe estar la iglesia junta, unida, no con otra mentalidad, porque ahí es donde se mete Satanás, sino con una mentalidad en el mismo espíritu, en el mismo sentir y en el mismo deseo con Dios. Así que vemos, aleluya, que estaban todos los hermanos espiritualmente, aleluya, corporados, aleluya, uno al otro. Corporalmente estaban bien, estaban todos bien ordenaditos. Espiritualmente, aleluya, y corporalmente también. La unidad es muy importante en la iglesia. La unidad es muy importante en la casa. La unidad es muy importante, aleluya, cuando van a hacer un trabajo en los trabajos. En los trabajos. Hay que ponerse de acuerdo para hacer las cosas bien. Así que vemos, hermano, que la unidad es muy importante y nos recalca aquí la palabra del Señor, aleluya, que estaban todos juntos, aleluya, todos estaban unidos los que habían creído. La unidad es tan importante, aleluya. Por ejemplo, en la casa, el matrimonio, muchas de las veces legalmente puede estar casado, aleluya, y entonces no hablarse, hermano, en la misma casa, y no hablarse, o vivir bajo el mismo techo como divorciados, o lo mismo, hermanos, aleluya, el Señor nos llama a estar bien unidos, gloria al Señor. La iglesia puede estar bien unida bajo el mismo techo, pero no ser unidos, y eso no le gusta al Señor, porque Dios por eso pone un pastor para dirigir la iglesia, y a quien le habla Dios, es Dios al pastor.
Y entonces el pastor tiene que dirigir la iglesia como el Espíritu Santo lo va dirigiendo. Si se sale del Espíritu y a otra persona, aleluya, ya entonces en ese ámbito ya no trabaja Dios. ¿Por qué? Porque entra otro espíritu a destruir lo santo. Aún sabemos que el trigo y la cizaña están en la iglesia y ahí se van a quedar porque el Señor las va a poner en su lugar en aquel tiempo. Todo lo va a poner Él va a acomodar todo porque Él nos conoce. ¿Cómo empezaste? Entonces empezaste bien con el Señor, entonces tendrás un avivamiento toda la vida y nadie te va a mover, ni las circunstancias, nada, ningún problema, nada, ningún desánimo te va a mover, aleluya, de lo que es el Señor. Y tendrás un avivamiento, aleluya, y Dios estará contigo en todo momento. El Espíritu, hermanos, aleluya. De esa manera el Espíritu no va a morar en las personas. Donde hay división, hermano, donde hay en la casa, en el hogar, en donde quiera, en los trabajos, ¿sabe qué? Hay hermanos que están en los trabajos y son puros cristianos, mayoría mayor de las personas, como lo estaban en uno de los trabajos que yo trabajé. Puros cristianos, habíamos mayoría de cristianos. Y nosotros los que éramos cristianos les hablábamos a otros del Señor. Entonces, estábamos en un espíritu, aleluya, en un mismo sentir. Así quiere que su iglesia, la iglesia primitiva, aleluya, tenía mucho cuidado y estaba bien protegida, con mucha oración. Por eso es que nosotros tenemos 2 tiempos de oración. ¿Para qué, hermano? Para estar bien con el Señor. Dice la Biblia en el versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así debe de estar la iglesia del Señor. Aleluya. Los hermanos vendían sus propiedades cuando miraban una necesidad grande y tenían mucho dinero. Ellos vendían sus propiedades y las repartían entre los necesitados. Qué tremendo, ¿verdad? Los resultados de un avivamiento es la perseverancia en Dios también. Versículo 42, es la perseverancia. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Así que estaban en común en todas las cosas. Gloria al Señor. Tenían en común todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Tenían buena comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían muchas cosas en común. Eran personas muy bendecidas. Eran personas muy privilegiadas. Que cuando hacían sus oraciones, Dios las escuchaba. Claro que sí. Claro que sí, Dios las escuchaba. Así que vemos, hermano, que había mucha bendición. Bendecía el Señor el pan, bendecía el Señor, aleluya, la unidad, la buena comunión, gloria al Señor. Versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí comían todos con alegría, aleluya. En el templo partían el pan, aleluya, y comían todos juntitos. ¿Qué quiere decir todos juntos? Tenían armonía, hermanos. Los resultados de un avivamiento es la armonía. Donde no hay armonía, no hay avivamiento. Donde hay crítica, donde hay chisme, donde hay cosas feas, allí no hay avivamiento. No hay avivamiento. Tenemos que mirarlo como dice la palabra para no equivocarnos. Tenemos que mirarlo como dice Dios en su palabra para no equivocarnos. Dice que perseveraban cada día en el templo. Quiere decir que no paraban de estar en la casa del Señor. Dice la palabra que partían el pan y dice que en las casas y comían porque ellos tenían persecución. Dice que los partían en sus casas y venían los hermanos a orar porque había persecución. Los querían matar por predicar la palabra. Solo que usted ha tenido, la palabra ha venido a su vida y esa palabra ha venido a
hacer un cambio en su vida, cuide esa palabra, cuide su vida, para que persevere en un avivamiento, para que camine en un buen avivamiento siempre. Y esté listo, aleluya, para compartir la palabra con otros. Así que vemos el versículo 47 y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ve, aquí yo miro en el 46 también que había sencillez de corazón y comían juntos. Aleluya, tenían mucha sencillez. Había alegría y comunión. Había, aleluya, sencillez de corazón. Aquí vemos a través de la palabra del Señor que dice que alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Versículo 47. Aleluya, ese lugar era un lugar de oración. No era un lugar para socializar. No era un lugar religioso, era un lugar para hablar con Dios. Cuando una persona llega al altar, empieza un lazo entre Dios y el creyente, una comunión, y entra el secreto de Dios y pide, aleluya, da alabanza al Señor, pero después pide protección, pide guianza, pide ayuda, aleluya. Así que vemos a través de la palabra del Señor que ese lugar era un lugar santo, como lo es hasta los días de hoy. Tenemos que cuidar nuestros altares, tenemos que cuidar las vidas, aleluya. Nosotros hemos tenido un tiempo maravilloso con el Señor. Habría otro tiempo de oración, aleluya, y es una grande bendición, porque las mujeres vienen con sencillez de corazón, con humildad, a adorar al Señor, queriendo unirse siempre al cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo está fluyendo, porque el Espíritu Santo está obrando en las vidas. Así que vemos, hermanos, que hay grupos que no se relacionan con los hermanos. Hay grupos de gente que solamente, aleluya, hablan con ciertos hermanos, pero no hablan con todos. Y eso no debe de suceder así, hermano. Nosotros debemos de saludar a todos por lo mismo, igual. Tenemos que saludar a todos por igual, porque en cada uno está el Señor. Así que aquí vemos, hermanos, aleluya, que la reunión tiene que ser para orar, para leer la palabra, aleluya. Para leer la palabra, y vemos, hermano, que Dios, aleluya, Dios estará dando avivamiento. El pueblo del Señor tenía avivamiento. La iglesia primitiva tenía avivamiento. Entonces ese avivamiento, hermano, se reflejaba cuando se reunían en las casas, porque había había habido muerte, hermano. Había persecución de los cristianos. Y se reunían en una casa y empezaban a orar al Señor. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan entraron al templo La Hermosa. Y cuando entraron al templo La Hermosa, hermanos, aleluya, Pedro y Juan, dice la palabra del Señor, aleluya, que los llevaron a la cárcel por haber sanado una persona que no caminaba, una persona que se le enderezaron sus tobillos. Así que vemos, hermano, que el Señor hizo un milagro grande, pero es que la iglesia estaba orando. La iglesia tenía un avivamiento. Cuando tú tienes un avivamiento y oras, aleluya, y te unes a los hermanos, no mirando que si te cae, que si aquello te cayó, no te cayó, no. Tienes que amar a tu hermano, porque si no se cuela otro espíritu y te roba tu bendición. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, aquí a través de la palabra del Señor, hermanos, ¿había avivamiento en la iglesia primitiva? Sí, oraron por Pedro y Juan, que estaban en la cárcel, y el Señor los liberta gracias a una oración y gracias a un avivamiento, y Dios los liberta, aleluya. Y por haber sanado un cojo de nacimiento, una persona que estaba enferma,
estaba enferma, cojo de nacimiento, que estaba muy mal. Siempre lo ponían y lo tiraban allí, frío, calor, y como estuviera solazo, allí estaba pidiendo. Pero vemos, hermano, que llegó Pedro con Juan. Y cuando llegó Pedro con Juan, hermano, hubo, aleluya, un milagro grande. Y el diablo se enojó. ¿Por qué? Porque hubo un milagro grande en el templo La Hermosa. Y aquí vemos, hermano, que todos empezaron a orar y a pedir por Juan y a pedir por Pedro. Y cuando estaban ahí, hermano, oh, qué lindo, aleluya, estaban orando y pidiendo al Señor y salieron ellos libres, hermano. Esa es una grande bendición, aleluya. Ver, hermanos, aleluya. Dice que cuando estaban orando tembló el lugar donde estaban orando. Esa casa se sacudió porque había avivamiento. Estiraron la bendición y Dios se manifestó. Hechos capítulo 4, verso 31. Y cuando hubieron, dice, y cuando hubieron, dice, cuando estaban en el lugar, congregados, tembló, y todos los que fueron llenos, todos fueron llenos del Espíritu, y dice, del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que todos estaban llenos de Dios, congregados, juntos, aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque vino un temblor, un sacudimiento. La presencia estaba allí en el lugar. Y vemos que salieron, Pedro y Juan salieron gracias a la oración. Una oración, hermano, de avivamiento, donde había avivamiento y había denuedo. Ellos salían con denuedo a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios. Hechos capítulo 4, verso 32. Y dice, aleluya, que todas las cosas las tenían en común. Estaban de acuerdo, estaban unidos. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya, qué bonito, hermano. El avivamiento va a llegar a tu vida. ¿Sabes cuándo, hermano? Aleluya. Cuando el avivamiento va a venir a ti. Cuando tú, aleluya, te metas con el Señor, gloria al Señor, y te unas a los hermanos. Y te unas a los hermanos. Aleluya. Y el Señor empieza a hacer cosas grandes en tu vida. Solo que en este día, gloria al Señor, el Señor te quiere avivado. Te quiere un creyente avivado. Te quiere un creyente, aleluya, que estés en el espíritu mismo, uno de otro, en un sentir y en un mismo deseo. Si tú no tienes un avivamiento, déjame decirte que yo voy a orar por ese avivamiento. Te va a venir el avivamiento cuando tú empieces a buscar de su presencia, cuando vayas a la casa del Señor y te unas a tus hermanos. Aleluya, que estés con sencillez de corazón y en unidad, aleluya, para orar y para hacer todo lo de la iglesia, porque toda la casa la dirige un pastor, la dirige una persona que Dios ha puesto allí ungido. ¿Para qué? Para que dirija esa iglesia. Y nosotros somos humildes, sencillos, sin doblez, y somos hijos de Dios. Y obedecemos al Señor. Y siempre vamos a estar bien unidos. Yo voy a inclinar su cabeza y vamos a orar para que el Señor suelte un avivamiento en la vida de cada uno. Y más almas se salven. Aleluya. Vengan al camino del Señor y sean salvos. Más almas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, por todos, Señor, nuestros hermanos de diferentes lugares. Y aún en la iglesia, Señor, local. Pedimos, Padre, que usted, Señor, les dé un avivamiento. Que se unan, Señor, a su iglesia, que se unan al plan y al propósito trazado, Señor, que usted les ha dado. Y yo le ruego, aleluya, que los llene de su Espíritu Santo y les dé un grande avivamiento. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya.